Mi prometida guardó un oscuro secreto sobre mi madre durante años, y cuando finalmente lo descubrí, mi mundo se derrumbó. Carlos había encontrado en Mariana algo más que amor. Ella era su roca, su compañera incondicional. La boda estaba a la vuelta de la esquina, y la emoción se respiraba en el aire. Sin embargo, había algo en el comportamiento de Mariana que Carlos no lograba descifrar. Desde el inicio de los preparativos, ella había estado particularmente reservada, como si algo la perturbara profundamente. Una tarde, mientras ambos revisaban la lista de invitados, Mariana hizo una pausa. Con una mirada inquieta, fijó sus ojos en Carlos. ¿Estás seguro de que quieres invitar a tu madre?, preguntó, intentando sonar casual. Carlos se extrañó. La relación con su madre, aunque distante, era cordial. Claro, ¿por qué no? Es mi madre. ¿Qué tipo de pregunta es esa?, respondió con una sonrisa. Mariana forzó una mueca que pretendía ser una sonrisa, pero no lo logró. Cambió de tema abruptamente, dejando a Carlos con un sentimiento de incomodidad que no podía ignorar. Esa noche, tumbado en la cama, las palabras de Mariana resonaron en su cabeza. Había algo más, algo que no le estaba contando. Era la primera vez que cuestionaba a Mariana. Ella, tan transparente, ahora parecía esconder algo. Pero, ¿qué? Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente, pero Carlos no podía quitarse de la mente la extraña actitud de Mariana. Decidió que debía investigar. Esa tarde, mientras paseaban por un parque, abordó el tema con cautela. ¿Por qué me preguntaste si quería invitar a mi madre?, inquirió Carlos, fingiendo desinterés. Mariana dudó por un instante. Bajó la vista y jugó nerviosamente con las hojas de un arbusto cercano. No era nada, solo una curiosidad. Pero su tono tembloroso la delató. Carlos decidió insistir. Mariana, te conozco. Algo te preocupa, y me gustaría saber qué es. Mariana levantó la vista, pero en lugar de responder, cambió de tema otra vez. Carlos decidió no presionarla más, pero la inquietud en su interior crecía como una tormenta. Esa misma noche, mientras ella dormía, Carlos revisó los mensajes en su teléfono. Se sintió culpable, pero la curiosidad lo superaba. No encontró nada sospechoso, pero su inquietud no desapareció. Mariana estaba ocultando algo, y Carlos estaba decidido a descubrir qué era. Un fin de semana, Carlos decidió visitar a su madre, Clara, sin avisar. Quizá el comportamiento de Mariana tenía algo que ver con ella. Al llegar, encontró a su madre en la sala, revisando viejas fotos familiares. La abrazó y tomó asiento junto a ella. «Mamá, ¿hay algo que debería saber?», preguntó, intentando sonar casual. Clara lo miró confundida. «¿De qué hablas, hijo? ¿Está todo bien con Mariana?». Carlos vaciló. «No estoy seguro. Últimamente ha estado distante, como si algo la preocupara». Clara soltó una risa nerviosa. «Quizá está estresada por la boda. Eso les pasa a todas las novias». Carlos quiso creerlo, pero algo en la respuesta de su madre le pareció evasivo. Entonces, una fotografía cayó al suelo. Cuando Carlos la recogió, su corazón se detuvo. Era una imagen de Clara con un hombre desconocido, abrazados de una forma demasiado cercana para ser amigos. «¿Quién es este?», preguntó Carlos con el ceño fruncido. Clara titubeó, su rostro enrojeció. «Un viejo amigo, no tiene importancia». Carlos no insistió, pero salió de la casa con más preguntas que respuestas. Algo estaba mal, y tenía que descubrirlo. Esa misma noche, Carlos confrontó a Mariana. Había llegado al límite de su paciencia. La encontró en la sala, revisando revistas de bodas. «Necesitamos hablar». La seriedad en su voz hizo que Mariana dejara lo que estaba haciendo. «¿Qué sucede?», preguntó, tratando de sonar despreocupada. Carlos sacó la foto que había encontrado. «¿Sabes quién es este hombre?». El rostro de Mariana palideció al verla. Su reacción confirmó las sospechas de Carlos. «Carlos, no sé cómo decirte esto». «¿Decirme qué? ¿Qué estás ocultando?». Mariana tomó aire y comenzó a hablar. «Hace años, cuando comenzamos a salir, descubrí algo sobre tu madre. Algo que no podía contarte». Carlos la interrumpió. «¿Qué descubriste?». «Ella tenía un amante, Carlos. Lo supe porque la vi con él un día, pero nunca supe cómo decírtelo». Las palabras de Mariana golpearon a Carlos como un mazazo. Se levantó de golpe, con la respiración agitada.
¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería herirte. Pensé que tal vez no era mi lugar. Carlos se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Carlos pasó la noche en vela, intentando procesar la confesión de Mariana. Su madre, quien siempre había sido una figura de rectitud, había traicionado a su familia. Pero lo que más le dolía era que Mariana hubiera guardado el secreto. Al día siguiente, Carlos decidió enfrentar a su madre. La encontró en la cocina, preparando el desayuno. Sin rodeos, puso la fotografía sobre la mesa. ¿Qué es esto, mamá? Clara lo miró, desconcertada, y su expresión cambió a una mezcla de vergüenza y desafío. ¿Dónde encontraste esto? Eso no importa. Lo que importa es la verdad. ¿Es cierto que tuviste un amante? Clara bajó la mirada, evitando el contacto visual. Carlos, las cosas no son tan simples. No me vengas con excusas, exclamó, alzando la voz. Clara suspiró. Está bien, es cierto. Pero hay algo más que necesitas saber. Carlos sintió un nudo en el estómago. La verdad apenas comenzaba a salir a la luz, y estaba seguro de que lo peor aún estaba por llegar. Carlos miraba fijamente a su madre, esperando una explicación. Clara respiró profundamente, como si el aire pesara toneladas. Carlos, lo que te voy a contar cambiará muchas cosas, pero es momento de que lo sepas, dijo con un tono sombrío. Carlos cruzó los brazos, su rostro endurecido. Estoy escuchando. Clara tomó asiento y comenzó a hablar. Hace años, tu padre y yo pasamos por una etapa difícil. Él se dedicaba al trabajo y casi no estaba en casa. Me sentía sola, invisible, y conocí a alguien que me prestó atención, alguien que me hizo sentir viva otra vez. ¿Y pensaste que engañarlo era la solución? Preguntó Carlos, con amargura en su voz. No fue algo planeado, hijo. Fue un error, uno que siempre he lamentado. Pero lo peor no es eso. Hay algo más. Carlos sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Ese hombre. Él, podría ser tu verdadero padre. Las palabras de Clara resonaron en la cocina como un trueno. Carlos se levantó de golpe, la silla rechinó contra el suelo. ¿Cómo puedes decirme esto ahora? Gritó, su voz quebrándose. Clara bajó la mirada. No estoy segura, Carlos. Por eso guardé silencio. Carlos salió de la casa sin decir una palabra más, con su mundo hecho pedazos. El mundo de Carlos parecía haberse detenido. Las palabras de su madre se repetían en su mente como un eco ensordecedor. Podría ser tu verdadero padre. No sabía cómo reaccionar. Toda su vida había admirado a su padre, aunque su relación no siempre fue cercana. Ahora, su identidad estaba en duda. Esa noche, Mariana trató de consolarlo, pero él la evitó. No podía soportar mirarla, sabiendo que había guardado un secreto tan importante. Carlos, por favor, hablemos. No quiero que esto nos separe, le rogó ella. ¿Hablar? Tú sabías esto y decidiste callar. ¿Cómo esperas que confíe en ti ahora? Respondió él, con frialdad. Mariana no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Carlos no se detuvo a consolarla. Necesitaba respuestas, y sabía que solo podía encontrarlas en el pasado. Al día siguiente, decidió buscar al hombre de la foto. Su madre había mencionado un nombre, Roberto. Carlos utilizó todos los recursos que tenía para encontrarlo. Horas más tarde, estaba frente a una pequeña casa en un barrio humilde. Tocó la puerta con fuerza, su corazón latiendo con furia. Cuando la puerta se abrió, un hombre de mirada cansada lo observó. ¿Eres Roberto?, preguntó Carlos. El hombre asintió. ¿Quién pregunta? Soy Carlos. Necesito saber la verdad sobre ti y mi madre. Roberto invitó a Carlos a pasar. La casa era sencilla, casi desprovista de muebles, y olía a café recién hecho. Se sentaron frente a frente en una mesa desgastada. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Roberto, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Eso no importa. Quiero saber si lo que mi madre dijo es cierto. ¿Tuvieron una relación? Roberto soltó una carcajada amarga. Clara y yo, sí, hubo algo entre nosotros. Pero nunca esperé que me buscaras. ¿Soy tu hijo?, preguntó Carlos, directo al grano. Roberto lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y nostalgia. Clara nunca quiso hablar de eso. Decía que no quería romper su familia. La última vez que la vi,
Me pidió que me alejara. Carlos sintió como su estómago se revolvía. ¿Nunca intentaste saber si yo era tu hijo? ¿Qué habría cambiado? Tu madre estaba decidida a proteger su matrimonio. Y yo no tenía nada que ofrecerte. Carlos se levantó de la mesa, frustrado. Necesito pruebas. No puedo vivir con esta duda. Roberto apagó su cigarro y asintió lentamente. Hay algo que podría ayudarte. Pero no será fácil de aceptar. Roberto fue a un pequeño cajón y sacó una carta amarillenta. Clara me escribió esto cuando decidió terminarlo todo. Nunca pensé que tendría que enseñársela a alguien. Carlos tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Era una despedida, escrita con una caligrafía cuidadosa pero apresurada. Clara hablaba de cómo había amado a Roberto, pero también de su compromiso con su familia y su deseo de mantener a Carlos lejos del escándalo. Carlos es mi hijo, pero en mi corazón siempre habrá dudas. Espero que algún día puedas perdonarme, decía una de las líneas. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cerró la carta y miró a Roberto. ¿Por qué guardaste esto? Porque, aunque no pude ser parte de tu vida, quería tener algo de ti, aunque fuera a través de tus palabras. Carlos no sabía qué pensar. Salió de la casa con la carta en el bolsillo y una tormenta en la mente. Ahora tenía más preguntas que respuestas. Carlos volvió a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. Mariana lo esperaba en la sala, su rostro marcado por la preocupación. ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupada, dijo, acercándose a él. Carlos sacó la carta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. ¿Sabías esto? Mariana miró la carta y negó con la cabeza. No. Lo único que sabía era que tu madre tenía un amante. Nunca imaginé que pudiera haber dudas sobre tu paternidad. Carlos se desplomó en el sofá, agotado emocionalmente. No sé qué hacer. Mi vida entera ha sido una mentira. Mariana se arrodilló frente a él, tomando sus manos. No tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí para ti, Carlos, si me dejas estar. Carlos la miró, sus ojos llenos de dolor. Quería confiar en ella, pero la herida seguía abierta. Necesito tiempo, respondió finalmente. Mariana asintió, respetando su espacio. Mientras Carlos se quedaba en silencio, pensó en lo que debía hacer. ¿Enfrentar a su madre? ¿Buscar más pruebas? Su vida estaba al borde del colapso, y la verdad parecía más esquiva que nunca. Carlos pasó días tratando de digerir lo que había descubierto. Cada vez que veía la carta, sentía que una parte de sí mismo se desmoronaba. Sin embargo, sabía que no podía seguir evitando a su madre. Necesitaba respuestas. Esa tarde, se presentó en la casa de Clara sin previo aviso. Al abrir la puerta, ella lo recibió con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Carlos, ¿todo bien?», preguntó, aunque el temblor en su voz la delataba. Carlos no perdió tiempo. Sacó la carta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a ella. «¿Por qué nunca me dijiste esto?», preguntó, su voz cargada de frustración. Clara miró la carta y suspiró profundamente. Se sentó en una silla cercana y bajó la mirada. «No sabía cómo, Carlos. No quería destruir la imagen que tenías de tu padre». «¿Y la verdad? ¿No era importante para ti?», replicó él, alzando la voz. Clara levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. La verdad era que no estaba segura. «Nunca lo estuve. Y aunque me duele admitirlo, tenía miedo. Miedo de perderte, de que me odiaras por lo que hice». Carlos respiró hondo, intentando calmarse. Sabía que Clara estaba siendo sincera, pero eso no hacía que la verdad doliera menos. «Quiero hacerme una prueba de ADN, mamá. Necesito saberlo». Clara asintió lentamente, aceptando lo inevitable. Los días que siguieron fueron tensos. Carlos decidió hablar con Roberto para proponerle la prueba de ADN. Lo encontró en la misma casa humilde, donde el hombre lo recibió con una mezcla de sorpresa y resignación. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Roberto, encendiendo otro cigarro. «No puedo vivir con la duda», respondió Carlos, firme. Roberto asintió y aceptó. Al día siguiente, ambos acudieron a un laboratorio, donde se tomaron las muestras necesarias. El proceso fue rápido, pero la espera sería interminable. Mientras tanto, Carlos intentaba mantener la calma, aunque su mundo seguía tambaleándose. Mariana trataba de apoyarlo, pero la tensión entre ellos aún no se disipaba. «Carlos,
¿Quieres que esté contigo cuando lleguen los resultados? Preguntó una noche, mientras cenaban en silencio. Carlos negó con la cabeza. Esto es algo que tengo que enfrentar solo. Mariana asintió, aunque su rostro reflejaba tristeza. Sabía que la relación estaba en un punto crítico, y no estaba segura de cuánto tiempo podrían soportarlo. El día en que llegaron los resultados, Carlos sintió que el corazón le iba a estallar. Abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Las palabras eran claras. Roberto era su padre biológico. Carlos cerró los ojos, dejando que la verdad lo envolviera. Carlos volvió a la casa de su madre con los resultados en mano. Esta vez, no se molestó en golpear la puerta, simplemente entró. Clara, al verlo, supo de inmediato que traía noticias. ¿Qué dicen?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Carlos dejó el sobre la mesa. Es cierto. Roberto es mi padre. Clara se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Lo siento tanto, Carlos. Nunca quise que esto saliera así. No es solo eso, mamá. Es todo lo que ocultaste. La mentira, el engaño, ¿cuántas cosas más están enterradas en esta familia?, dijo él, su voz cargada de dolor. Clara intentó acercarse a él, pero Carlos dio un paso atrás. Necesito espacio. No sé cómo voy a superar esto, pero ahora mismo no puedo verte. Clara asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas. Sabía que no podía forzar el perdón de su hijo, y solo podía esperar que el tiempo ayudara a sanar las heridas. Esa noche, Carlos regresó a su apartamento y encontró a Mariana esperándolo. Sin decir una palabra, él se dejó caer en el sofá, agotado. Mariana se sentó a su lado, tomando su mano. Estoy aquí para ti, Carlos. Pase lo que pase. Por primera vez en días, Carlos dejó salir las lágrimas que había estado reprimiendo. Aunque sabía que Roberto era su padre biológico, Carlos no sentía ningún tipo de conexión con él. Decidió que necesitaba entender más sobre el hombre que había influido tanto en su vida sin siquiera estar presente. Lo visitó nuevamente, esta vez con un propósito diferente. Quiero saber más sobre ti, sobre quién eres, dijo Carlos al entrar. Roberto pareció sorprendido, pero accedió a hablar. Le contó sobre su juventud, cómo conoció a Clara y cómo la relación terminó abruptamente cuando ella decidió salvar su matrimonio. Siempre supe que lo mejor para ti era quedarte con ella y su esposo. Yo no tenía nada que ofrecerte, Carlos. Mi vida era un desastre en ese entonces. Carlos escuchó en silencio, intentando procesar la historia. Sentía una mezcla de compasión y resentimiento hacia Roberto. No puedo decir que te perdono por no estar ahí, pero al menos ahora entiendo por qué no lo hiciste, dijo finalmente. Roberto asintió, agradecido por las palabras de su hijo. Aunque la relación estaba lejos de ser ideal, ambos sabían que habían dado un paso importante hacia la reconciliación. Con la verdad finalmente expuesta, Carlos sabía que tenía que tomar decisiones difíciles. Su relación con Mariana seguía tambaleándose, y la distancia entre él y su madre era dolorosa. Una noche, decidió hablar con Mariana. Gracias por quedarte a mi lado, a pesar de todo. Sé que no ha sido fácil para ti. Mariana lo miró con ternura. Te amo, Carlos. Y siempre estaré aquí para apoyarte, si me dejas hacerlo. Carlos tomó su mano, sintiendo que, a pesar de las tormentas, Mariana era su refugio. Quiero intentar arreglar esto. Contigo, con mi madre, incluso con Roberto. Pero necesito tiempo. Mariana asintió, comprendiéndolo. Tómate el tiempo que necesites. Al día siguiente, Carlos volvió a la casa de Clara. Esta vez, su actitud era menos hostil. Mamá, no puedo prometer que te perdonaré pronto, pero quiero intentar reconstruir lo que teníamos. Clara lo abrazó con fuerza, agradecida por su disposición. Carlos sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Porque, a pesar de todo, el amor y la familia aún tenían un lugar en su vida. Carlos sabía que si quería avanzar, debía dar el siguiente paso, reunir a Clara y a Roberto. Aunque la idea lo incomodaba, sentía que era necesario para esclarecer todo. Acordaron encontrarse en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Cuando Clara llegó, su nerviosismo era evidente. Llevaba un vestido sencillo y su mirada se desviaba hacia las mesas cercanas. Roberto, en cambio, lucía sereno, casi resignado. Carlos estaba en el medio, como un juez intentando mediar en un conflicto interminable. Gracias por venir,
dijo Carlos, rompiendo el silencio inicial. Clara miró a Roberto, quien asintió levemente, pero no dijo nada. Roberto, yo, nunca quise que esto llegara a este punto, comenzó Clara, con la voz temblorosa. Pensé que guardar silencio era lo mejor para todos. Roberto exhaló un largo suspiro antes de responder. Clara, ambos tomamos decisiones que nos llevaron a esto. No estoy aquí para juzgarte, pero creo que Carlos merece saber toda la verdad, sin omisiones. Carlos los observaba con atención. Sentía que ambos estaban al borde de una conversación crucial, pero también temía lo que podría salir a la luz. Hablemos de esa verdad, interrumpió Carlos. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ustedes? El silencio se extendió por unos segundos, hasta que Clara finalmente comenzó a hablar, revelando detalles que Carlos nunca imaginó. Clara respiró profundamente antes de empezar. Todo comenzó cuando tu padre y yo atravesábamos una crisis. Él estaba tan enfocado en su trabajo que prácticamente vivíamos como extraños bajo el mismo techo. Entonces apareció Roberto. Carlos vio cómo las palabras parecían pesadas para su madre. Roberto fue amable conmigo en un momento en el que me sentía invisible. Pero nunca fue solo un capricho, Carlos. Había amor. Roberto la miró con cierta nostalgia. Fue real, pero nunca debimos cruzar esa línea. Yo sabía que Clara nunca dejaría a su familia. Carlos interrumpió. ¿Por qué decidiste volver con papá? ¿Por qué no nos diste una oportunidad a nosotros tres? Clara lo miró con tristeza. Porque no era solo mi decisión. Estaba pensando en ti, en cómo sería tu vida sin estabilidad. Y además, había algo más. Carlos frunció el ceño. ¿Algo más? Roberto interrumpió esta vez. Tu padre lo descubrió todo, Carlos. Él supo lo de Clara y yo. Me enfrentó, y fue entonces cuando me alejé para siempre. Carlos se quedó sin palabras. No podía imaginar a su padre, siempre tan reservado, enfrentando una situación así. ¿Qué pasó después? Clara bajó la mirada. Me prometió que jamás volvería a mencionar el tema, pero con la condición de que nunca más tuviera contacto con Roberto. Acepté, porque no quería perderlo todo. Carlos sintió una mezcla de compasión y rabia. Todo este tiempo, había vivido en medio de una mentira bien orquestada. Después de la reunión, Carlos regresó a casa con la mente hecha un caos. Mariana intentó hablar con él, pero Carlos necesitaba espacio para procesar lo que había escuchado. Se encerró en su habitación, repasando cada detalle de la conversación con su madre y Roberto. Horas después, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo en su instinto lo impulsó a responder. ¿Carlos? Dijo una voz femenina al otro lado de la línea. ¿Quién habla? Preguntó, confundido. Soy Laura, la hermana de tu padre. Necesito hablar contigo. Carlos se quedó en silencio por unos segundos. Laura era una figura distante en su vida, alguien que había cortado lazos con su familia hacía años. ¿Por qué me llamas ahora? Hay algo que debes saber sobre tu padre. Algo que Clara no te ha contado. La curiosidad de Carlos se encendió de inmediato. ¿Qué es? No puedo explicártelo por teléfono. Ven a mi casa mañana y hablamos. Carlos accedió, aunque con desconfianza. Sentía que esta nueva pieza del rompecabezas podría cambiar todo nuevamente. Esa noche, apenas pudo dormir, preguntándose qué nuevo secreto estaba a punto de descubrir. Al día siguiente, Carlos llegó a la casa de Laura. Era una vivienda pequeña y austera, muy diferente a la opulencia en la que había crecido. Laura lo recibió con una calidez inesperada y lo invitó a pasar. Gracias por venir, Carlos. Sé que esto debe ser extraño para ti, pero creo que necesitas saber la verdad sobre tu padre. Carlos tomó asiento, observando cómo Laura sacaba una caja vieja de un armario. Dentro había fotografías, cartas y documentos. Tu padre siempre quiso proyectar una imagen de perfección, pero no era el hombre que tú creías. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿A qué te refieres? Cuando Clara y él tuvieron problemas, no fue solo por el trabajo. Él también tuvo un romance con otra mujer. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo? Laura sacó una foto de la caja y se la entregó. Mostraba a su padre con una mujer desconocida, abrazados en lo que parecía ser un restaurante. Su nombre era Valeria. Fue su secretaria durante años. Carlos sintió que su mundo volvía a tambalearse.
No solo había descubierto un secreto sobre su madre, sino que ahora su padre también era culpable de engaño. ¿Clara lo sabía? Preguntó finalmente. Sí. Por eso decidió guardar silencio sobre Roberto. Ambos tenían secretos que preferían mantener ocultos. Carlos regresó a casa esa noche sintiendo que todo su pasado se había desmoronado. Tanto Clara como su padre habían sido parte de una red de mentiras y engaños que lo habían marcado sin que él lo supiera. Mariana lo esperaba en la sala, con una expresión preocupada. ¿Cómo te fue?, preguntó, mientras él se sentaba junto a ella. Carlos le contó todo lo que había descubierto. Mariana escuchó en silencio, sosteniendo su mano mientras él desahogaba su frustración. No sé qué hacer, Mariana. Mi familia está rota, y siento que yo también lo estoy. Ella lo miró a los ojos, su voz suave pero firme. Carlos, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir cómo seguir adelante. Todo depende de ti. Carlos asintió lentamente. Sabía que Mariana tenía razón. No podía seguir aferrándose al dolor del pasado. Esa noche, tomó una decisión. Llamó a Clara y a Roberto para organizar una nueva reunión, esta vez en su casa. Quería enfrentar los problemas de frente y decidir cómo reconstruir su relación con ambos. Aunque el camino no sería fácil, Carlos estaba decidido a enfrentarlo. No podía cambiar su historia, pero podía tomar control de su futuro. El día de la reunión había llegado. Carlos, con el apoyo de Mariana, había preparado todo para que la conversación se llevara a cabo en un ambiente tranquilo. Clara y Roberto llegaron puntuales, ambos con rostros cargados de tensión. Era la primera vez que se veían cara a cara en décadas. Gracias por venir, comenzó Carlos, rompiendo el silencio incómodo que inundaba la sala. Estoy cansado de los secretos. Es hora de que aclaremos todo, no solo por mí, sino por todos nosotros. Clara asintió, visiblemente nerviosa. Carlos tiene razón. He cargado con esto por demasiado tiempo, y creo que también te debo una disculpa, Roberto. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Clara, no tienes que disculparte. Yo también cometí errores. Pero creo que lo importante ahora es cómo avanzamos. Carlos los observaba, sintiendo una chispa de esperanza. Quizá no era demasiado tarde para reconstruir algo parecido a una familia. Quiero que sepan que estoy dispuesto a darles una oportunidad. Pero necesito que ambos sean honestos conmigo, desde ahora y para siempre. Clara y Roberto intercambiaron miradas antes de asentir al unísono. Carlos sabía que el camino sería complicado, pero al menos habían dado el primer paso. Aunque Carlos sentía que estaba logrando avances con Clara y Roberto, su relación con Mariana seguía siendo un tema delicado. Aunque ella había permanecido a su lado en todo momento, Carlos no podía olvidar que había guardado el secreto de su madre durante tanto tiempo. Una noche, mientras cenaban en silencio, Mariana finalmente rompió la tensión. Carlos, sé que todavía estás molesto conmigo, y lo entiendo. Pero necesito que sepas que nunca tuve malas intenciones. Guardé el secreto porque pensé que era lo mejor para ti. Carlos dejó el tenedor sobre el plato y la miró a los ojos. Mariana, lo que me duele no es solo que guardaras el secreto. Es que no confiaras en mí lo suficiente como para compartirlo. Pensé que éramos un equipo. Mariana asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo somos, Carlos. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Carlos respiró profundamente. Sabía que el resentimiento no podía durar para siempre. Quiero intentar arreglar las cosas, pero necesito tiempo. No es fácil para mí superar todo esto. Mariana tomó su mano y asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, esperando. Por primera vez en semanas, Carlos sintió que su relación tenía una oportunidad real de sanar. A pesar de los avances con Clara, Roberto y Mariana, Carlos no podía dejar de pensar en lo que había descubierto sobre su padre y Valeria. Sentía que había una parte de la historia que seguía incompleta, y decidió investigar más sobre la mujer que había sido parte del oscuro pasado de su familia. Se puso en contacto con Laura, su tía, para obtener más información. Ella lo recibió nuevamente en su casa, esta vez con más fotografías y documentos. Valeria fue más que una simple amante para tu padre, comenzó Laura. Fue su confidente y, en muchos sentidos, su cómplice. ¿Cómplice de qué?, preguntó Carlos, intrigado. Laura sacó un viejo libro de cuentas y lo colocó sobre la mesa. Tu padre y Valeria compartían negocios que no eran del todo legales.
Era su manera de mantener su estilo de vida. Carlos sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Y qué pasó con Valeria? Laura suspiró. Cuando tu madre descubrió el romance, Valeria desapareció. Algunos dicen que tu padre la envió lejos, pero otros creen que la verdad es mucho más oscura. Carlos sabía que debía averiguar más. Aunque el pasado de su padre era doloroso, sentía que era crucial para entender la complejidad de su familia. La curiosidad de Carlos lo llevó a investigar más sobre Valeria. Con la ayuda de Laura, descubrió que la mujer había vivido en el extranjero después de su desaparición, específicamente en Argentina. Decidió viajar hasta allí, con la esperanza de encontrar respuestas. Mariana insistió en acompañarlo, pero Carlos prefirió ir solo. Necesito enfrentar esto por mi cuenta, le dijo, antes de despedirse. El viaje fue largo, y Carlos no pudo evitar sentirse nervioso durante el trayecto. ¿Qué pasaría si encontraba a Valeria? ¿Qué más podría descubrir sobre su padre? Cuando llegó a Buenos Aires, comenzó a buscar pistas sobre el paradero de la mujer. Tras varios días de investigación, finalmente logró localizar a alguien que la conocía, una mujer llamada Marta, que había trabajado con Valeria años atrás. Valeria ya no vive aquí, pero puedo decirte dónde está ahora, dijo Marta, entregándole una dirección. Carlos agradeció la información y se dirigió al lugar indicado. Era una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles. Al tocar la puerta, una mujer mayor abrió, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Carlos?, dijo ella, como si lo hubiera estado esperando. Carlos sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, estaba frente a Valeria. Valeria lo invitó a pasar, y Carlos aceptó, aunque sus emociones estaban al límite. La casa era modesta pero acogedora, y Valeria se movía con la gracia de alguien que había aprendido a vivir en paz consigo misma. ¿Cómo supiste de mí?, preguntó Valeria, sirviendo una taza de té. He estado investigando el pasado de mi familia, y tu nombre apareció, respondió Carlos, intentando mantener la calma. Valeria suspiró y se sentó frente a él. Siempre supe que este momento llegaría. Tu padre y yo tuvimos una relación complicada. Lo sé. Pero quiero saber la verdad. ¿Qué pasó realmente entre ustedes?, preguntó Carlos, directo. Valeria lo miró fijamente antes de hablar. Tu padre era un hombre ambicioso, dispuesto a todo para proteger su imagen. Pero cuando nuestra relación salió a la luz, se dio cuenta de que yo era un peligro para su reputación. Me envió lejos, con una suma de dinero y la promesa de que nunca más me buscaría. Carlos sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué aceptaste? Porque sabía que no había futuro para nosotros, y quería empezar de nuevo. Aunque las respuestas no eran fáciles de escuchar, Carlos se sintió aliviado de finalmente conocer la verdad. Al salir de la casa, supo que este capítulo de su vida estaba llegando a su fin. El viaje de regreso a casa fue silencioso y pesado. Las palabras de Valeria resonaban en la mente de Carlos como ecos en un túnel interminable. Su padre, a quien siempre había visto como un hombre íntegro, había construido su vida sobre secretos y manipulaciones. Sin embargo, lo que más le dolía no era el pasado de su padre, sino cómo esas decisiones habían moldeado su propio presente. De vuelta en casa, Mariana lo recibió con un abrazo cálido. ¿Cómo te fue?, preguntó, observando la expresión exhausta de Carlos. Fue esclarecedor, pero doloroso. Conocí a Valeria. Me contó todo sobre mi padre y lo que realmente ocurrió entre ellos, respondió Carlos, dejándose caer en el sofá. Mariana se sentó a su lado, tomando su mano. ¿Y cómo te sientes? Carlos respiró hondo. Como si finalmente entendiera de dónde vengo, pero también siento que el peso de sus errores ahora es mío. Mariana lo miró fijamente. No tienes que cargar con los errores de ellos, Carlos. Eres tu propia persona. Esas palabras le dieron a Carlos una sensación de alivio, aunque sabía que el camino hacia la paz interior aún sería largo. Decidió que era momento de enfocarse en el presente y sanar las relaciones que realmente importaban. Carlos convocó a Clara y Roberto a otra reunión, esta vez con un propósito claro: cerrar las heridas abiertas y establecer una nueva dinámica familiar. Ambos llegaron con la misma tensión que antes, aunque esta vez sus posturas eran más relajadas. Gracias por venir otra vez. Creo que es importante que hablemos de lo que hemos aprendido y cómo podemos seguir adelante, dijo Carlos, tomando asiento frente a ellos. Clara fue la primera en hablar. Carlos, sé que mis errores han sido muchos, y no espero que me perdones de inmediato.
Pero quiero que sepas que haré todo lo posible por enmendar lo que hice. Roberto asintió. Yo también, Carlos. Aunque no estuve presente, quiero ser parte de tu vida ahora, si me lo permites. Carlos los miró detenidamente, evaluando sus palabras. No será fácil. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero que ambos sean parte de mi vida, de una manera sincera. La reunión terminó con un sentimiento de esperanza. Aunque las cicatrices aún estaban presentes, había un compromiso genuino de trabajar en las relaciones. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que la palabra familia empezaba a tener sentido nuevamente. Con las tensiones familiares disminuyendo, Carlos decidió que también era momento de reparar su relación con Mariana. La invitó a una cena especial en su restaurante favorito, queriendo demostrarle que estaba listo para dejar el pasado atrás. Mariana llegó puntual, luciendo un vestido sencillo pero elegante. Cuando se sentaron, Carlos tomó la iniciativa. Mariana, sé que los últimos meses han sido difíciles para nosotros. Pero quiero que sepas que estoy agradecido de que hayas estado a mi lado. Mariana sonrió, pero su expresión reflejaba cautela. Carlos, también ha sido difícil para mí. Pero nunca dejé de creer en nosotros. Carlos asintió, tomando su mano sobre la mesa. Quiero que sepas que estoy listo para seguir adelante. Quiero que construyamos algo nuevo, juntos. Mariana lo miró a los ojos, y por primera vez en semanas, vio en él la misma pasión y determinación que había admirado desde el principio. Yo también quiero eso, Carlos. La cena terminó con risas y miradas cómplices. Esa noche, mientras caminaban juntos bajo las estrellas, ambos sintieron que su relación había renacido, más fuerte que antes. Unos días después, mientras Carlos revisaba algunos documentos antiguos en la casa de Clara, encontró una carta que nunca había visto antes. El sobre, amarillento y con fecha de hace más de 20 años, estaba dirigido a su padre. La curiosidad lo invadió y decidió abrirlo. La carta era de Valeria. En ella, hablaba sobre su amor por él, pero también mencionaba algo que Carlos no esperaba. Tu hijo merece saber la verdad. Aunque nunca podamos estar juntos, él tiene derecho a conocer su origen y a entender el amor que compartimos. Carlos sintió que la carta era una pieza más del rompecabezas que había sido su vida. Decidió mostrársela a Clara. ¿Sabías de esto?, preguntó, entregándole la carta. Clara la leyó en silencio, su rostro palideciendo con cada palabra. No. Nunca vi esta carta antes. Si lo hubiera sabido, tal vez todo habría sido diferente. Carlos suspiró. No podemos cambiar el pasado, mamá. Pero esta carta me ayuda a entender que, a pesar de todo, ambos intentaron hacer lo correcto a su manera. Clara asintió, con lágrimas en los ojos. La carta, aunque dolorosa, era también un símbolo de redención. Con las piezas del rompecabezas finalmente en su lugar, Carlos se sintió más ligero. Había confrontado los secretos de su familia, había hecho las paces con su madre y Roberto, y había reconstruido su relación con Mariana. Aunque aún quedaban cicatrices, sentía que estaba listo para empezar de nuevo. Una tarde, mientras paseaba con Mariana por el parque, Carlos se detuvo de repente. ¿Sabes algo? Por primera vez en mucho tiempo, siento que todo está bien. Mariana sonrió, entrelazando su brazo con el de él. Eso es porque has hecho el trabajo duro, Carlos. Has enfrentado todo lo que temías. Carlos asintió, mirando el horizonte. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ahora tenía la certeza de que podía enfrentarlos. Con su familia reconstruida y el amor de Mariana como su pilar, se sentía más fuerte que nunca. Gracias por no rendirte conmigo, le dijo, abrazándola con fuerza. Siempre estaré aquí, Carlos. Pase lo que pase, respondió ella, con una sonrisa cálida. Mientras caminaban juntos hacia el futuro, Carlos supo que, aunque el pasado había sido caótico, el presente y el futuro eran suyos para escribir. Con la estabilidad regresando a su vida, Carlos decidió que era momento de reunir a todos para una comida familiar. Quería celebrar no solo los avances logrados, sino también la disposición de todos a sanar las heridas del pasado. Invitaron a Clara, Roberto, Mariana y Laura, la tía que había sido clave en descubrir los secretos familiares. La comida se llevó a cabo en el patio de su casa, adornado con luces cálidas y una mesa llena de platos caseros. Carlos, nervioso pero emocionado, se paró al final de la mesa cuando todos se sentaron. Quiero agradecerles por estar aquí. Este último año ha sido uno de los más difíciles de mi vida,
pero también ha sido un año de aprendizaje y crecimiento. Clara lo miró con orgullo, mientras Roberto asentía en silencio. Sé que tenemos un largo camino por recorrer, pero hoy quiero que celebremos lo lejos que hemos llegado. No somos una familia perfecta, pero estamos juntos, y eso es lo que importa. Mariana sonrió, tomando la mano de Carlos bajo la mesa. La comida transcurrió con risas, anécdotas y una sensación de alivio colectivo. Era la primera vez en mucho tiempo que Carlos sentía que podía respirar sin el peso de los secretos. Días después de la reunión familiar, Carlos recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Era de una empresa editorial interesada en su historia. Habían oído hablar de los desafíos que había enfrentado y querían que escribiera un libro sobre su experiencia. ¿Un libro?, preguntó Carlos, sorprendido. Sí, creemos que su historia puede inspirar a muchas personas que enfrentan situaciones familiares complejas, respondió la editora. Aunque la propuesta lo emocionó, Carlos también sintió una punzada de duda. Exponer su vida significaría revivir los momentos más dolorosos y compartirlos con el mundo. Decidió discutirlo con Mariana. ¿Crees que debería hacerlo?, le preguntó esa noche, mientras cenaban. Mariana asintió. Creo que sería una forma de cerrar el ciclo, de transformar todo lo que has vivido en algo positivo. Carlos lo pensó durante días, y finalmente aceptó la propuesta. Comenzó a trabajar en el libro, dedicando horas a escribir sobre sus descubrimientos, sus emociones y las lecciones que había aprendido. Era un proceso catártico, una forma de darle sentido a todo lo que había ocurrido. Mientras escribía, Carlos decidió visitar los lugares que habían marcado su vida. Volvió a la casa de su infancia, ahora vacía y desgastada por el tiempo. Caminó por cada habitación, recordando los momentos felices y los conflictos que habían moldeado su historia. En el salón principal, encontró un álbum de fotos olvidado en un rincón. Lo abrió con cuidado, encontrando imágenes de su niñez, su cumpleaños número 5, una Navidad en familia, y una foto en particular que lo hizo detenerse. Era una imagen de sus padres abrazados, sonriendo. A pesar de todo, hubo amor aquí, murmuró para sí mismo. Después visitó el lugar donde había conocido a Mariana por primera vez, una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Al entrar, se llenó de nostalgia. Era allí donde había empezado a construir el futuro que ahora disfrutaba. El viaje al pasado le dio a Carlos una nueva perspectiva. Por dolorosos que fueran algunos recuerdos, también eran parte de quién era. Esos momentos lo habían hecho más fuerte, más sabio, y más agradecido por el presente. Meses después, Carlos terminó el manuscrito de su libro. Lo tituló Verdades ocultas, la historia de mi familia, un nombre que reflejaba la esencia de todo lo que había enfrentado. Cuando entregó el manuscrito a la editorial, sintió una mezcla de alivio y emoción. Estaba ansioso por ver cómo sería recibido, pero también sabía que había cumplido con algo importante para él mismo: cerrar un capítulo de su vida de una manera significativa. La editora lo llamó unas semanas después con noticias emocionantes. Carlos, el libro es increíble. Queremos lanzarlo en grande, con una presentación y una gira promocional. Carlos aceptó, aunque con cierto nerviosismo. Sabía que compartir su historia significaba exponerse, pero también significaba ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la reconciliación y la paz. Mariana estuvo a su lado en cada paso del proceso, apoyándolo y celebrando sus logros. Estoy orgullosa de ti, Carlos. Has transformado el dolor en algo hermoso, le dijo el día que recibió la primera copia impresa de su libro. Carlos, con el libro en mano, supo que había encontrado su propósito. El día del lanzamiento del libro, Carlos organizó un evento en una biblioteca local. Familia, amigos y personas interesadas en su historia llenaron el lugar. Clara y Roberto estaban sentados juntos, una señal de que habían comenzado a construir una relación basada en el respeto mutuo. Carlos subió al escenario y tomó el micrófono. Gracias a todos por estar aquí. Este libro es más que una historia. Es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para sanar, para reconstruir y para encontrar la verdad. El público aplaudió mientras Carlos leía un fragmento del libro, uno que reflejaba la esencia de su viaje. El amor y el perdón no son fáciles, pero son necesarios. Porque al final, lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide. Después del evento, Carlos se quedó en la puerta, firmando copias del libro y hablando con las personas que se acercaban a felicitarlo. Entre ellas, un joven le dijo: «Gracias por compartir esto. Me inspiraste a buscar respuestas en mi propia familia».
Carlos sonrió, conmovido. Sabía que su historia no solo había sanado sus heridas, sino que también estaba ayudando a otros a encontrar su propio camino. Ese día, mientras regresaba a casa con Mariana, Carlos miró el horizonte con una sonrisa. Había cerrado un ciclo, pero también había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades. El éxito del libro de Carlos superó todas sus expectativas. No solo se convirtió en un éxito de ventas en su país, sino que también empezó a llamar la atención internacional. La editorial organizó una gira que lo llevó a varias ciudades de América Latina y España, donde compartió su experiencia con un público diverso y profundamente conmovido. En cada presentación, Carlos recibía preguntas difíciles pero honestas. ¿Cómo lograste perdonar a tus padres después de todo lo que descubriste?, le preguntó una mujer durante un evento en Buenos Aires. Carlos tomó un momento para responder. No fue fácil, pero entendí que el rencor solo prolongaba mi dolor. Perdonar no significa olvidar o justificar, sino liberarte de ese peso y permitirte avanzar. El público aplaudió, y Carlos sintió una conexión genuina con las personas que buscaban inspiración en su historia. Mariana lo acompañó en algunos de los eventos más importantes, y juntos comenzaron a explorar el impacto que su historia tenía en las vidas de otros. La gira no solo fortaleció su confianza, sino también su relación con Mariana. Cada logro era una prueba de que el amor y el apoyo podían superar cualquier adversidad. Mientras Carlos estaba ocupado con su gira, Clara y Roberto también trabajaban en reconstruir su relación. Aunque el amor romántico entre ellos había quedado en el pasado, ambos encontraron consuelo en la amistad y en la idea de formar parte de la vida de su hijo. Una tarde, Clara visitó a Roberto en su casa. Habían comenzado a compartir pequeños momentos, recordando los días en que sus vidas se cruzaron de manera tan compleja. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Clara, observando una fotografía de Carlos cuando era niño. Roberto sonrió con nostalgia. No, pero me alegra que podamos estar aquí, juntos, aunque sea de esta manera. Ambos sabían que nunca recuperarían los años perdidos, pero se comprometieron a ser un pilar de apoyo para Carlos. Incluso comenzaron a asistir juntos a los eventos familiares, dejando atrás las tensiones del pasado. Cuando Carlos volvió de su gira y vio la cercanía entre ellos, sintió un profundo alivio. Había temido que sus diferencias los separaran para siempre, pero ahora veía que el perdón realmente tenía el poder de transformar incluso las relaciones más fracturadas. Carlos había alcanzado muchos logros en su vida reciente, pero había una conversación pendiente con Mariana que no podía postergar más. Una noche, mientras caminaban por la playa, decidió hablar sobre lo que sentía. Mariana, has estado conmigo en cada paso de este proceso. Has sido mi apoyo cuando más lo necesitaba, y no sé cómo agradecerte por eso. Mariana lo miró con ternura. Carlos, no tienes que agradecerme nada. Lo hice porque te amo. Carlos tomó sus manos y respiró profundamente. Quiero construir un futuro contigo, Mariana. No solo compartir mi vida contigo, sino crear algo juntos, algo que represente todo lo que hemos superado. Mariana se quedó en silencio por un momento antes de sonreír ampliamente. Eso es todo lo que siempre he querido, Carlos. Esa noche, decidieron empezar a planificar su boda. No sería una celebración extravagante, sino un evento íntimo con las personas que más habían significado en su camino. Para Carlos, este era el siguiente paso natural en su viaje hacia la felicidad. El día de la boda llegó con una mezcla de emociones. La ceremonia se celebró en un pequeño jardín, decorado con luces y flores que Mariana había elegido personalmente. Clara y Roberto estuvieron presentes, sentados juntos y observando con orgullo cómo su hijo daba un nuevo paso en su vida. Carlos y Mariana intercambiaron votos llenos de sinceridad y emoción. Prometo caminar contigo en cada momento difícil y celebrar contigo cada victoria. Eres mi hogar, mi refugio y mi mayor amor, dijo Carlos mientras sostenía las manos de Mariana. Cuando pronunciaron el sí, acepto, la pequeña multitud estalló en aplausos. Para Carlos, fue un momento de pura felicidad, una culminación de todo lo que había enfrentado y superado. Durante la recepción, Clara y Roberto hicieron un brindis conjunto. A nuestro hijo, Carlos, y a Mariana. Gracias por mostrarnos a todos que el amor y la resiliencia pueden superar cualquier desafío, dijo Clara, levantando su copa. Carlos sintió que estaba rodeado de amor, no solo el de Mariana, sino también el de una familia que, aunque imperfecta, había encontrado su camino de regreso a la unidad. Meses después de la boda, Carlos recibió noticias emocionantes.
Su libro había sido adaptado a una serie documental que exploraría no solo su historia, sino también las experiencias de otras personas que enfrentaron desafíos familiares similares. Junto a Mariana, comenzó a viajar para entrevistar a familias que habían encontrado maneras de sanar y reconstruir sus lazos. Cada historia lo inspiraba y reafirmaba su propósito de usar su experiencia para ayudar a otros. Un día, mientras paseaban por un parque con vistas al horizonte, Mariana tomó la mano de Carlos. «¿Qué sigue para nosotros?», preguntó con una sonrisa.